This has been one of the most impressive things I've ever seen in almost 20 years in Formula One. Sebastian Vettel is a Grand Prix winner for the first time. He's the youngest ever, and that's one of the greatest things I've ever seen in Grand Prix racing. La Fórmula 1 a lo largo de toda su historia nos ha dejado figuras que a día de hoy son iconos del automovilismo, todos con habilidades realmente deslumbrantes detrás del volante, aunque en algunas ocasiones su destreza ha generado tanto admiración como rechazo, convirtiendo a algunos en importantes villanos dentro de la máxima categoría. Sebastian Vettel, el tetracampeón del mundo, es un ejemplo vivo de esto. Aunque se retiró como uno de los personajes más queridos en la parrilla, vivió una etapa de chico malo junto a la escudería Red Bull. Con tan solo 23 años, se convirtió en el piloto más joven en alcanzar la cúspide del automovilismo, coronándose como ganador del Campeonato Mundial de Pilotos. Este suceso marcó el inicio de una era de dominio que se prolongaría durante 4 largos años y que hoy analizaremos. El alemán tendría sus primeros contactos en la Fórmula 1 de la mano del equipo BMW Sauber en el año 2007 como piloto de reserva, pero sería recién en 2008 cuando empezaría a competir a tiempo completo en la máxima categoría para el equipo B de Red Bull, conocido en ese tiempo como Toro Rosso. Ese mismo año en Italia, Vettel se convertiría en el piloto más joven hasta ese entonces en lograr una pole position, y al día siguiente en el más joven en ganar un gran premio, con tan solo 21 años. Esa victoria sería la primera dentro de la categoría para la estructura Red Bull. Lo irónico de esto es que el triunfo no llegó por parte del equipo principal, sino de la mano de Toro Rosso, lo que pondría los ojos de los dirigentes encima suya. Para 2009, Vettel pasaría a formar parte de Red Bull, pero a pesar de que lucharon hasta el final, tuvieron que conformarse con el subcampeonato, quedándose Brown GP y Jenson Button con el título. Sin embargo, este año le serviría para madurar y crecer entre los más grandes, aprendiendo de sus errores y asentándose dentro del equipo, lo que en definitiva lo prepararía para lo que estaba por venir. En 2010, la Fórmula 1 sufría una reestructuración. El cambio de reglamento que se produjo ese año pondría en marcha una nueva carrera de desarrollo, la cual Red Bull comenzaría con el pie derecho. En febrero de ese año se presentaría el RB6, un monoplaza construido meticulosamente por el grupo de ingenieros del equipo con la prestigiosa participación de Adrian Newey. Vettel comenzaría su dominio en esa misma temporada, aunque tuvo un comienzo bastante irregular, caracterizado por fallas en la unidad de potencia y alguna que otra polémica con su compañero, como el choque que protagonizaron en Turquía. Ya en la segunda mitad del calendario, los buenos resultados empezarían a llegar de forma más habitual. En el Gran Premio de Abu Dhabi, con tan solo 23 años y 134 días, tocaría la gloria rompiendo uno de los récords más importantes. Se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, marcando el comienzo así de la era Red Bull, la que se extendería hasta finales de 2013, rompiendo varios récords en el camino. Mayor número de victorias consecutivas de la historia, 9 en 2013, mayor número de victorias en una misma temporada, 13 en 2013, y el mayor número de poles en una temporada, 15 en 2011. No obstante, durante este largo periodo de 4 años, la imagen de Vettel fue mutando. Pasó de ser el joven piloto tierno y adorable a uno de los personajes más odiados y repudiados de la parrilla. El no admitir sus errores, las controversias con su compañero de equipo y su arrogante personalidad llevaron a que en más de una ocasión fuera el objetivo de las críticas, tanto del público como de los medios de comunicación. El favoritismo que Red Bull mostraba hacia él en repetidas ocasiones llevó a que su relación con Mark Webber no fuese la mejor. Casi siempre, el alemán se veía favorecido por las decisiones del equipo, lo que poco a poco aumentaba la frustración de quien manejaba el segundo Red Bull. Uno de los ejemplos más claros tuvo lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña en el 2010. Red Bull había llevado para ambos monoplazas un nuevo alerón delantero. Sin embargo, Vettel en un accidente terminó rompiendo el suyo, lo que llevaría a los dirigentes del equipo a tomar una decisión un tanto controvertida.
Webber tendría que cederle la pieza de su monoplaza al alemán y quedarse con la versión anterior, en una clara situación de desventaja. Marc terminó quedándose con la victoria en esa fecha, y cuando Horner lo felicitó por su gran desempeño, el australiano mandó una respuesta bastante clara al equipo, dejándonos una de las radios más famosas de la historia de la Fórmula 1. Well done, Mark, you drove very well today, great job. You won the British Grand Prix, well done. Fantastic guys, not bad for a number 2 driver, cheers. En el Gran Premio de Turquía de 2010, Vettel, al intentar adelantar a Webber, terminaría chocando con él en una maniobra demasiado peligrosa, pero sus disculpas nunca llegaron. El equipo terminó por apañarlo por no dejarle espacio, pero no creo que sea el caso. El espacio estaba, solo que la trazada que tendría no era la ideal, por lo que empezó a abrirse, lo que no fue una decisión correcta. Obviously at that time I was the leading car, so usually the leader then dictates where to go. El conflicto Multi-21 del Gran Premio de Malasia de 2013 fue otro de los momentos en los que la relación entre los pilotos terminaría de romperse. Llegando al final de la carrera, ambos pilotos de Red Bull habrían conseguido dominar, y ya los pilotos de Mercedes no eran amenaza para su victoria. La alta degradación de neumáticos de la pista terminaría en una orden de equipo para los dos pilotos de mantener su posición, pidiéndole a Vettel que le dejara espacio a Marc, quien se encontraba por delante de él. Sebastian, multi-map 2-1, and look after your tires, please. No obstante, esta no fue una decisión que se coordinase con los objetivos del alemán, quien terminaría haciendo caso omiso a estas instrucciones y en varias ocasiones intentó adelantar a su compañero, lo que terminaría logrando. Los dirigentes felicitarían a Vettel al finalizar, a pesar de sus desobediencias, ya que en definitiva el resultado para el equipo había sido el mismo y la cantidad de puntos ganada era la misma. Pero para Marc, esto no daba igual, y lo hizo saber después cuando su compañero lo buscó para charlar las cosas. A pesar de todo esto, el dominio de Vettel durante ese periodo fue claro. Si bien tanto los pilotos como el público como los medios de comunicación intentaron desacreditarlo, el alemán siempre mantuvo una personalidad de claro ganador. No le importaba si el obstáculo era su compañero, las órdenes de equipo o la condena mediática. Su objetivo estaba bien definido: ganar. Y lo logró. No solo una, ni dos, ni tres veces. En 2013 se convirtió en el tetracampeón más joven de la historia y en el piloto más exitoso de la escudería. Así se cerró el ciclo de dominio de Red Bull, durante el cual ganó el 44% de las carreras disputadas y obtuvo el 52% de las pole position. Su personalidad fue egoísta y arrogante, sí, nadie niega eso, pero díganme ustedes si son muchos los casos en los que un chico bueno ha logrado imponer su dominio de tal forma. Lo interesante es que cuando Vettel abandonó la escudería austríaca y pasó a formar parte de Ferrari, todo el odio que había hacia él fue poco a poco desapareciendo. Cuando se retiró, lo hizo como uno de los pilotos más queridos por la afición, por su gran sentido del humor y carisma, mismas características que lo destacaban cuando tuvo sus primeras victorias con Toro Rosso. Esto me lleva a pensar que el odio hacia él fue producto de su implacable dominio. El ver la parte trasera de su Red Bull durante tantos años había vuelto la Fórmula 1 aburrida, y para demostrar tal descontento no encontraron mejor opción que generar el odio hacia su persona. A pesar de esto, Seb nunca cedió ante las críticas y la única imagen que daba era la del ganador definitivo, que al finalizar cada carrera mostraba su famoso gesto número 1. Déjenme saber qué es lo que opinan ustedes. ¿Creen que los comportamientos de Vettel fueron incorrectos? ¿Lo consideran uno de los mejores de la historia? Hasta acá llegó nuestro video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si así fue, los invito a dejar su like y suscribirse. Si quieren seguir viendo, también les recomiendo no perderse este video sobre la misteriosa historia del accidente de Fernando Alonso en 2015, lo que lo llevó a perder 20 años de su memoria.